Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros les vamos a hablar de los mecanismos renales en el equilibrio ácido-base. Cabe mencionar que el riñón va a tener funciones muy importantes y entre ellas van a ser, pues en primera, filtrar ya sea la sangre o las sustancias que se encuentran dentro del cuerpo. En segundo lugar, vamos a tener la reabsorción. Esto va a ser igual de las sustancias que ya se filtraron antes y pues las que digamos que se van a ocupar y las que no se van a ocupar para que en tercer lugar estas se excreten o se desechen, ¿no? Eh, la, la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular va a ser, pues, primeramente para regular el pH, va a ser la secreción de hidrogeniones o la reabsorción de bicarbonato o producción de bicarbonato. El pH como tal es un dinamismo porque nunca va a ser como tal estático. Y pues dentro de ellos hablaremos del proceso que conlleva el mecanismo de la regulación dentro del riñón, ya que esto no es de manera inmediata, sino que es un mecanismo muy tardío, ya que puede tardar desde horas hasta incluso días, ¿no? Y pues de esto lo hablaremos más adelante, ya que tiene mucho, prácticamente una importancia muy relevante, pues dentro de nuestro organismo, dentro de los mecanismos que también van a inhibir o en la actuación de diferentes fármacos, y pues de eso lo hablaremos. Bien, este inicio del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a comenzar en la mácula densa, que se encuentra dentro del sistema yuxtaglomerular. Esta mácula densa va a tener sensores que van a ser activados cuando haya una disminución de sodio, que esta puede ser producida cuando haya una hemorragia, cuando nuestra presión arterial esté baja o cuando haya una hipovolemia. Es cuando se activa este sistema y va a empezar a estimular a la renina en las células yuxtaglomerulares. Esta renina se va a unir al angiotensinógeno que va a ser producido en el hígado y este angiotensinógeno más la renina van a formar angiotensina 1. Y si hay una angiotensina 1, va a haber una angiotensina 2. La angiotensina 2 va a ser producida por la ECA. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA que, que va a producir angiotensina 2 va a ser producida en los pulmones, en su endotelio. Y esta angiotensina 2 va a empezar a hacer vasoconstricción en las arteriolas, lo cual va a aumentar la volemia, digamos el flujo sanguíneo, y a la vez también va a estimular a la glándula pituitaria posterior para que ésta secrete ADH, y la ADH también la conocemos como hormona antidiurética o vasopresina. Esta la que nos va a hacer es reabsorber el sodio y agua, va a empezar a retenerlos y posteriormente va a estar también secretada la aldosterona, y la aldosterona va igualmente a absorber agua y va a empezar a eliminar iones hidrógeno y también potasio. Yo les voy a hablar acerca del mecanismo de la sed. Nuestro organismo tiene múltiples sensores, los cuales los van a ayudar a nivelar la hidratación, y principalmente estos van a ser activados mediante un circuito de alerta, que puede ser desde que comamos una comida demasiado salada, haya una disminución de la presión arterial o incluso cuando el cuerpo detecte la salida de agua del interior de la célula. Esta principalmente se va a dar en los riñones, que van a segregar vasopresina. Ante la carencia de agua van a segregar vasopresina, la cual va a empezar a retener el agua. Y en las glándulas suprarrenales, pues ya lo habíamos visto anteriormente, la aldosterona va a ser mandada al torrente sanguíneo, y es ahí donde esta va a empezar a retener, a favorecer la retención de sodio y agua de igual manera. Posteriormente en el corazón pues el corazón va a empezar a bloquear ciertas sustancias que van a ser inhibidoras de la sed. Entre ellos va a ser el péptido adrenalnatriurémico, y se van a mandar las señales de deshidratación al órgano cavum prelamina terminalis, o también se le llama lámina terminal, el cual va a ser un órgano muy sensible a la sed. Va a ser un mecanismo el cual se va a activar para que nosotros busquemos la manera de obtener agua, o este mismo va a empezar a mandar células integradoras o neuronas integradoras para que empecemos a sentir sequedad en la boca.
Y pues este órgano lo encontramos cerca de la hipófisis y el hipotálamo. La hipófisis va a empezar a segregar ADH, que es hormona antidiurética o vasopresina como la conocemos, y esta va a empezar a retener ya agua en los riñones y de igual manera ya vasoconstricción, como ya lo habíamos visto anteriormente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, haya retención de agua y haya una presión. Y un dato curioso aquí es que desde el 1% de la pérdida de agua que hay adentro de nuestro organismo, esto va a activar a nuestros sensores sensibles a la hidratación, y pues como tal no es un procedimiento tan complicado, pero no solamente influyen estos factores lo que los activen, sino muchos más que tal vez los hablemos en otra ocasión, y pues espero que les haya servido muchísimo. Les explicaré acerca de los mecanismos renales en el equilibrio ácido-básico. Bueno, para empezar, los riñones tienen dos funciones principales en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico normal. Uno es la reabsorción del bicarbonato y el segundo es la excreción del ion hidrógeno. Bueno, la primera función consiste en reabsorber el bicarbonato filtrado de forma que este importante tampón extracelular no se pierda con la orina. Y la segunda función, pues, de los riñones es excretar el ion hidrógeno fijo que se produce durante el catabolismo de las proteínas y fosfolípidos. Bueno, existen dos mecanismos para la excreción del ion hidrógeno fijo. Uno es la excreción del hidrógeno como ácido titulable y la segunda es la excreción del hidrógeno como amado. Empezaré a hablarles sobre la reabsorción del bicarbonato filtrado. Para empezar, pues casi el 99.9% del bicarbonato filtrado se reabsorbe, como ya lo había dicho anteriormente, con lo que se asegura que el principal tampón extracelular pues se conserva en vez de excretarse. La mayor parte de la reabsorción del bicarbonato filtrado tiene lugar en el túbulo contorneado proximal, que es este que se observa en la imagen, y solo pequeñas cantidades se reabsorben en el asa de Henle, que es este de acá, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo conector. Ahora les explicaré cómo es el mecanismo de reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. En el esquema que se muestra en pantalla, se muestra la imagen de una célula del túbulo proximal precoz, que es este de acá, lo que está en color azul, en donde se reabsorbe el bicarbonato filtrado. De este lado tenemos la membrana luminal o lumen y de este lado la sangre. Bueno, primero lo que sucede es que la membrana luminal contiene un intercambiador sodio-hidrógeno, que es este que está acá. Aquí tenemos al sodio y aquí tenemos al hidrógeno. Conforme el sodio se mueve desde el lumen hacia la célula a favor de su gradiente electroquímico, pues el hidrógeno hace lo mismo, se mueve desde la célula hacia el lumen, que es el de acá. Y aquí tenemos al hidrógeno. Bueno, el hidrógeno secretado se combina en el lumen con el bicarbonato filtrado, que es este de acá. Aquí tenemos al hidrógeno que se combina con el bicarbonato filtrado. Esto lo hace para formar de ácido carbónico, que es este de acá, H2CO3. Esto es catalizado por una anhidrasa carbónica de borde en cepillo y lo que hace es que nos forma dióxido de carbono y agua, los cuales cruzan a la membrana, a la célula, perdón, y pues entran a la célula y aquí se puede observar. Del lumen cruzan hacia la célula. Bueno, en el interior de la célula tienen lugar las reacciones inversas. El CO2 y el H2O se vuelven a combinar, catalizados por la anhidrasa carbónica intracelular, y forman de nuevo ácido carbónico. De ahí el ácido carbónico es convertido de nuevo en hidrógeno y en bicarbonato, que estos pues tienen destinos diferentes. El hidrógeno es secretado por el intercambiador sodio-hidrógeno, que es este que ya les había explicado al inicio. Y bueno, el bicarbonato es transportado a través de la membrana vasolateral, que sería la sangre. Bueno, para esto ocupa dos mecanismos, y el primero es el cotransporte sodio-bicarbonato, que es este que tenemos acá, y el segundo es el intercambio de cloro-bicarbonato, que entra cloro y sale bicarbonato. Ahora les explicaré el efecto del volumen del líquido extracelular. Bueno, la mayor parte del bicarbonato filtrado, como ya lo había mencionado, se reabsorbe en el túbulo proximal, en donde los cambios en el volumen del líquido extracelular pues alteran la reabsorción isosmótica a través de los cambios de las fuerzas de Stirling en los capilares peritubulares. Los cambios en el volumen del líquido extracelular alteran la reabsorción de bicarbonato de una forma predecible. Por ejemplo, cuando tenemos una mayor expansión del volumen del líquido extracelular, este inhibe la reabsorción isosmótica en el túbulo proximal y por lo tanto inhibe la reabsorción del bicarbonato. En cambio,
Si tenemos una disminución del volumen del líquido extracelular, lo que pasa es que estimula la reabsorción lisosmótica en el túbulo proximal, esto pues favoreciendo la reabsorción del bicarbonato. Bueno, un segundo mecanismo es en el que interviene la angiotensina 2, que pues participa en la reabsorción del bicarbonato como respuesta a la disminución del volumen del líquido extracelular. La angiotensina 2 estimula el intercambio sodio-hidrógeno, que es este de acá, que anteriormente ya se los había explicado. Estimula el intercambio sodio-hidrógeno en el túbulo proximal, estimulando así la reabsorción pues, del bicarbonato, con el consiguiente aumento pues, de la concentración de bicarbonato en la sangre. Bueno, ahora les hablaré acerca del efecto que tiene la presión parcial de dióxido de carbono en la reabsorción del bicarbonato. Bueno, los cambios crónicos de la presión parcial de dióxido de carbono alteran la reabsorción del bicarbonato filtrado. Los aumentos de la presión parcial de dióxido de carbono van a aumentar la reabsorción del bicarbonato y la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, esto va a hacer que se reduzca la reabsorción del bicarbonato. Bien, ahora les hablaré acerca de la excreción del ion hidrógeno como ácido titulable. Bueno, el ácido titulable es el hidrógeno excretado con tampones urinarios. El ácido titulable es excretado a través de la nefrona, pero sobre todo en las células intercaladas alfas del túbulo distal tardío y los conductos colectores. Y aquí en la imagen tenemos el esquema, en donde esto de azul es una célula intercalada alfa. De este lado tenemos el lumen y de este lado tenemos la sangre. Bueno, primero la membrana luminal de las células intercaladas alfas del túbulo distal tardío y los conductos colectores tienen dos mecanismos primarios de transporte activo para la secreción de hidrógeno en el líquido tubular. El primer mecanismo de secreción es el hidrógeno ATPasa, que es este que tenemos acá, y este es estimulado por la aldosterona. Bueno, el otro mecanismo para la secreción de hidrógeno es la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, que es esta de acá. El transportador responsable pues, de la reabsorción de potasio en las células intercaladas alfas. En el lumen, el hidrógeno secretado, que es este de acá, se combina con la forma A del tampón fosfato, que es fosfato de hidrógeno, que es este de acá. Esto para producir la forma HA del tampón, que es este de acá, que es fosfato de dihidrógeno. Y bueno, este es un ácido titulable que se excreta, como se observa acá, que el ácido titulable se excreta. Bueno, el hidrógeno que es secretado por la hidrógeno ATPasa, que es este de acá, se produce en las células renales a partir de dióxido de carbono y agua, que aquí tenemos el dióxido de carbono y agua. Bueno, esto se produce en las células renales. Se combinan para formar ácido carbónico en presencia de la anhidrasa carbónica intracelular. El ácido carbónico se disocia en hidrógeno, que se ocupa acá en el hidrógeno ATPasa, y se disocia también en bicarbonato. Bueno, el bicarbonato que es reabsorbido hacia la sangre mediante el intercambio cloro-bicarbonato, que como se puede observar es este de acá. Bueno, por cada hidrógeno excretado, que es este de acá, como ácido titulable, un nuevo bicarbonato pues va a ser sintetizado y reabsorbido, que acá lo marca. Bueno, el nuevo pues, bicarbonato rellena las reservas extracelulares del bicarbonato, que pues antes habían sido agotadas para neutralizar el hidrógeno fijo. Bien, anteriormente se les habló acerca de la expresión del ion hidrógeno como ácido titulable. Ahora se les explicará acerca de la expresión del hidrógeno como amonio o NH4. Bueno, si el ácido titulable pues, es el único mecanismo para la expresión del hidrógeno, la expresión del ion hidrógeno fijo pues, estaría limitada por la cantidad de fosfato en la orina, ya que pues, la producción del hidrógeno por el catabolismo de las proteínas y los fosfolípidos pues, es de aproximadamente 50 miliequivalentes por día. Y bueno, como media, sin embargo, solo se excretan 20 miliequivalentes por día de hidrógeno fijo, pero como ácido titulable. Entonces, tenemos que los 30 miliequivalentes por día restantes, estos van a ser excretados por un segundo mecanismo, que va a ser el amonio. Bueno, les voy a explicar sobre el mecanismo de excreción del ion de hidrógeno como amonio.
En la excreción del ion de hidrógeno como amonio participan 3 segmentos de la nefrona, que son los siguientes: el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa del asa de N y las células intercaladas alfa de los conductos colectores. Para una breve introducción del mecanismo que hacen estos 3 segmentos de la nefrona es el siguiente. En el túbulo proximal, el amonio es secretado por el intercambiador del ion de sodio e hidrógeno. Después, en la rama ascendente gruesa, el amonio segregado antes por los túbulos proximales es reabsorbido y añadido al gradiente osmótico córtico papilar. Y de allí, en las células intercaladas alfa del conducto colector, el amoníaco y el ion de hidrógeno son segregados hacia la luz. Después estos se combinan para formar amonio y después al final pues son secretados. En el túbulo proximal, en las células del túbulo proximal, la glutamina es metabolizada hasta amoníaco y alfa-cetoglutarato. Y también, a su vez, el alfa-cetoglutarato es metabolizado hasta glucosa, que es metabolizada hasta CO2 y H2O y después a HCO3. En la célula, el amoníaco es convertido en amonio, que será segregado hacia el lumen por el intercambio de ion sodio e hidrógeno. Después, el bicarbonato es reabsorbido hacia la sangre por medio del cotransporte de ion de sodio y bicarbonato. De modo similar, el mecanismo del ácido titulable, ese bicarbonato es sintetizado de nuevo y ayuda a rellenar las reservas de bicarbonato en el líquido extracelular. Por cada ion de hidrógeno segregado se reabsorbe un nuevo bicarbonato. El destino del amonio, una vez en el lumen del túbulo proximal, es complicado, porque parte del amonio se excreta directamente en la orina. El resto sigue una ruta tortuosa y es excretado indirectamente. Primero es reabsorbido por la rama ascendente gruesa, después es depositado en el líquido intersticial medular y a continuación se segrega desde el líquido intersticial medular en los conductos colectores para su excreción final. Como se explicó antes, la parte del amonio segregada en el túbulo proximal suministrada al haz de Ellen es reabsorbida por la rama ascendente gruesa. A nivel celular, el amonio se reabsorbe mediante la sustitución del ion de potasio en el cotransportador de sodio-potasio dicloro. Y al final, como resultado de esta sustitución, el amonio participa en la multiplicación a contracorriente. Quiere decir que se concentra en el líquido intersticial de la médula interna y la papila del riñón. Bueno, el conducto colector. En la membrana luminal de las células intercaladas alfa del conducto colector contienen 2 transportes y ambas se segregan hidrógeno en el líquido tubular. La primera es el hidrógeno ATPasa y hidrógeno potasio ATPasa. La segunda es el hidrógeno ATPasa y esta es estimulada por la aldosterona. Conforme el hidrógeno se segrega en el líquido tubular, pues el amoníaco difunde desde la alta concentración en el líquido intersticial medular hacia la luz del conducto colector. Y es aquí donde se combina con el hidrógeno segregado por el amonio. Bueno, el amonio no es liposoluble y por lo tanto queda atrapado en el líquido tubular y es excretado. El proceso global se conoce como atrapamiento por difusión debido a que la forma liposoluble del tapón difunde y la forma hidrosoluble es amonio. La forma liposoluble es amoníaco. Ahora les hablaré sobre el efecto del pH urinario sobre la excreción de amonio. Bueno, cuando el pH urinario disminuye, aumenta la excreción de hidrógeno como amonio. El efecto del pH urinario sobre la excreción de amonio es ventajoso. En la acidosis, cuando el pH de la orina tiende a ser bajo, pues existen grandes cantidades de hidrógeno para excretar. El mecanismo subyacente al efecto del pH urinario se basa en el atrapamiento por difusión de amoníaco-amonio. Conforme disminuye el pH de la orina,
más tapón urinario existe en forma de amonio y menos en forma de amoníaco. Y cuando más baja es la contracción luminal de amoníaco, mayor es el gradiente para la difusión de amoníaco también. Y desde el líquido intersticial medular hacia el líquido tubular. Así, cuando más bajo es el pH del líquido tubular, mayores son las cantidades de difusión de amoníaco y la cantidad de hidrógeno excretada por amonio. Ahora les hablaré sobre el efecto de la acidosis sobre la síntesis de amoníaco. La tasa de síntesis de amoníaco cambia según la cantidad de hidrógeno que debe de ser excretada. En la acidosis crónica hay un aumento adaptativo de la síntesis de amoníaco en las células del túbulo proximal. El mecanismo conlleva la disminución del pH intracelular que induce la síntesis de enzimas participantes en el metabolismo de la glutamina. Cuando la síntesis del amoníaco aumenta de esa forma, se excreta más hidrógeno como amonio y se reabsorbe más bicarbonato nuevo. Un ejemplo sería en la cetoacidosis diabética, que es en donde aumenta la producción de ácido fijo y la capacidad de los riñones para excretar esa carga adicional de ácido fijo es atribuible en esa gran parte de un aumento adaptativo de la síntesis de amoníaco. Ahora el efecto de concentración plasmática de potasio sobre la síntesis de amoníaco. Bien, pues la concentración plasmática del ion de potasio también altera la síntesis del amoníaco. Pues unos ejemplos serían la hiperpotasemia, que esta impide la síntesis de amoníaco y reduce la capacidad para excretar hidrógeno como amonio, con lo que provoca acidosis tubular renal tipo 4. El siguiente ejemplo sería la hipopotasemia estimulada la síntesis del amoníaco y aumenta la capacidad para excretar hidrógeno como amonio. Estos dos efectos probablemente están mediados por el intercambio de hidrógeno y potasio a través de las membranas celulares renales, lo que a su vez altera el pH intracelular. Bueno, después el aumento resultante del pH intracelular inhibe la síntesis de amoníaco a partir de la glutamina. En la hipotasemia, el potasio sale de las células renales y el hidrógeno entra. La disminución resultante del pH intracelular estimula la síntesis de amoníaco a partir de la glutamina. Bien, ahora les hablaré sobre acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica está causada por la disminución de la concentración de bicarbonato en la sangre. La acidosis metabólica se puede deber a un aumento de producción de ácidos fijos como los cetoácidos o el ácido láctico, la ingestión de ácidos fijos en el ácido salicílico, la incapacidad de los riñones para excretar los ácidos fijos producidos por el metabolismo normal, o la pérdida de bicarbonato a través de los riñones o del tracto intestinal, causada por una pérdida neta de bicarbonato. Bueno, tenemos un aumento de hidrógeno fijo, que es el exceso de hidrógeno fijo se acumula en el organismo a través del aumento de la producción, la ingestión de ácido fijo o la disminución de la excreción de ácido fijo. La neutralización es el exceso de hidrógeno fijo, es neutralizado tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Y en la compensación respiratoria, pues la disminución del pH arterial estimula los quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos que responden induciendo hiperventilación. En la corrección renal, la neutralización y la compensación respiratoria ocurren con rapidez, pues sin embargo, la corrección última de la acidosis metabólica tiene lugar en los riñones y tarda varios días. El exceso de hidrógeno fijo será excretado como ácido titulable y amonio. Al mismo tiempo se
sintetizará bicarbonato nuevo. Después de que se sintetiza bicarbonato nuevo, este será reabsorbido por los riñones para sustituir el bicarbonato que fue consumido antes de la neutralización, y después de esta forma se normalizará la concentración sanguínea del bicarbonato. Bien, ahora les hablaré sobre acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica está causada por la disminución de la concentración de bicarbonato en la sangre. La acidosis metabólica se puede deber a un aumento de producción de ácidos fijos como los cetoácidos o el ácido láctico, la ingestión de ácidos fijos en el ácido salicílico, la incapacidad de los riñones para excretar los ácidos fijos producidos por el metabolismo normal, o la pérdida de bicarbonato a través de los riñones o del tracto intestinal, causada por una pérdida neta de bicarbonato. Bueno, tenemos un aumento de hidrógeno fijo, que es el exceso de hidrógeno fijo se acumula en el organismo a través del aumento de la producción, la ingestión de ácido fijo o la disminución de la excreción de ácido fijo. La neutralización es el exceso de hidrógeno fijo, es neutralizado tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Y en la compensación respiratoria, pues la disminución del pH arterial estimula los quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos que responden induciendo hiperventilación. En la corrección renal, la neutralización y la compensación respiratoria ocurren con rapidez, pues sin embargo, la corrección última de la acidosis metabólica tiene lugar en los riñones y tarda varios días. El exceso de hidrógeno fijo será excretado como ácido titulable y amonio. Al mismo tiempo se sintetizará bicarbonato nuevo. Después de que se sintetiza bicarbonato nuevo, este será reabsorbido por los riñones para sustituir el bicarbonato que fue consumido antes de la neutralización, y después de esta forma se normalizará la concentración sanguínea del bicarbonato. Bien, ahora la alcalosis metabólica. Esta es causada por el aumento de la concentración de bicarbonato. Como habíamos visto, en la acidosis es el aumento del hidrógeno y aquí en la alcalosis es el aumento de la concentración del bicarbonato en la sangre. Este es el resultado de la pérdida del hidrógeno fijo a través del tracto gastrointestinal y la pérdida también del hidrógeno fijo a través del riñón. También la administración de soluciones con bicarbonato o la disminución del volumen del líquido extracelular. También tenemos que, aunque la alcalosis metabólica puede estar causada por la administración de bicarbonato, pues la mayoría de veces es consecuencia de la pérdida del ácido fijo desde el cuerpo. Y pues la pérdida del ácido fijo, un ejemplo clásico de la alcalosis metabólica es el vómito, en el cual se pierde cloruro de sodio a través del estómago y las células parentales gástricas producen hidrógeno y bicarbonato. También tenemos que la neutralización, como en la acidosis metabólica, se produce neutralización como en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Para utilizar los tapones en el líquido intracelular, el hidrógeno sale de las células en el intercambio por potasio y se produce hipopotasemia. En la compensación respiratoria, el aumento del pH arterial inhibe los quimiorreceptores periféricos que responden en la inducción de hipoventilación. Y pues estos a su vez aumentan la presión de dióxido de carbono, que constituye la compensación respiratoria de la alcalosis metabólica. También tenemos que en la corrección renal, la corrección de la alcalosis metabólica debe ser la más sencilla de todos los trastornos ácido-base, puesto que la alteración principal es un aumento de la concentración del bicarbonato y la restauración del líquido ácido-base tendrá lugar cuando el exceso de bicarbonato sea excretado por los riñones. Pues eso se puede conseguir porque el túbulo renal
tiene una capacidad de reabsorción finita para el bicarbonato. Después, cuando la carga filtrada del bicarbonato supera la capacidad de reabsorción, el bicarbonato es secretado con la orina, produciendo o reduciendo finalmente la concentración de bicarbonato hasta las cifras que son pues las normales.